Hola YouTube, hoy vamos a hablar de la tarjeta sanitaria individual, ¿vale? Su introducción es que la tarjeta sanitaria individual es el documento individual y personalizado que identifica y acredita al usuario para acceder a los servicios sanitarios de la Seguridad Social. Tiene un carácter estrictamente sanitario, es decir, permite el acceso a la asistencia sanitaria, pero no es extensible a su validez para el resto de prestaciones de la Seguridad Social. Su regulación actual se articula a través de dos normas que son la Ley 16/2003 del 28 de mayo de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud y el Real Decreto 183/2004 de 30 de enero, por el que se regula la tarjeta sanitaria individual. Y ahora vamos a desarrollar esas leyes. Comenzamos con la Ley 16/2003 de 28 de mayo. En su artículo 57, en el apartado número 1, el acceso de los ciudadanos a las prestaciones de la atención sanitaria se facilitará a través de la tarjeta sanitaria individual. En su parte número 2, las tarjetas incluirán de manera normalizada los datos básicos de identificación del titular de la tarjeta, del derecho que le asiste en relación con la prestación farmacéutica y del servicio de salud o entidad responsable de la asistencia sanitaria. El ministerio responsable de emitir, en colaboración con las comunidades autónomas y demás administraciones públicas competentes, establecerá los requisitos y los estándares necesarios. En el número 3, con el objetivo de poder generar el código de identificación personal y único, el Ministerio responsable de Sanidad desarrollará una base de datos que recoja la información básica de asegurados del Sistema Nacional de Salud, de tal manera que los servicios de salud dispongan de un servicio de intercambio de información sobre la población protegida, manteniendo y actualizado por los propios integrantes del sistema. Conforme se vaya disponiendo de sistemas electrónicos de tratamiento de la información clínica, la tarjeta sanitaria individual deberá posibilitar el acceso a aquella de los profesionales debidamente autorizados con la finalidad de colaborar a la mejora de la calidad y continuidad asistenciales. En el punto número 5, deberán adaptarse a la normalización para el conjunto de las administraciones públicas y en el seno de la Unión Europea. Bueno, aquí, aunque pone el Real Decreto 183/2004, esta parte de aquí habla todo el rato de la Ley 16/2003. ¿Qué significa esto? Que este decreto lo que hace es desarrollar la Ley 16/2003. Bueno, en su artículo 57 de la ley que acabo de citar, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, puede identificar de forma segura y unequívoca a cada ciudadano mediante el desarrollo de una base de datos. Ese es el objetivo. Y la identificación del código de identificación personal de la Ley 16/2003 de 28 de mayo de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, que será único a lo largo de la vida de la persona. Además, regula el funcionamiento de la base de datos de población, es decir, añade un poquito más información a la parte de antes. Regulación. Las administraciones sanitarias autonómicas y el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria emitirán una tarjeta sanitaria individual con soporte informático a las personas residentes en su ámbito territorial. Será válida en todo el Sistema Nacional de Salud y permitirá el acceso a los centros y servicios sanitarios del sistema en los términos previstos por la legislación vigente. Los datos comunes y básicos que tienen que aparecer en la tarjeta es identidad institucional de la comunidad autónoma o entidad que la emite, los rótulos del Sistema Nacional de Salud de España y tarjeta sanitaria, el código de identificación personal asignado por la Administración Sanitaria emisora de la tarjeta, nombre y apellidos del titular de la tarjeta, código de identificación personal único del Sistema Nacional de Salud y código de identificación de la Administración Sanitaria emisora de la tarjeta. En los supuestos en los que así lo autorice la ley, podrán incorporarse, además de estos datos, la tarjeta sanitaria del número de documento nacional de identidad de su titular o, en el caso de extranjeros, el número de identidad de extranjeros, el número de la seguridad social, la fecha de caducidad de las tarjetas para determinados colectivos o el número de teléfono de atención de urgencias sanitarias. En el ángulo inferior derecho de la tarjeta sanitaria se grabarán en braille
los caracteres de las iniciales de tarjeta sanitaria individual, TSI. ¿Los requisitos que almacenan la información? Bueno, pues el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, de acuerdo con las comunidades autónomas y demás administraciones públicas competentes, establecen los requisitos para almacenar la información básica, y las aplicaciones que las traten deberán permitir que la lectura y comprobación de los datos sea técnicamente posible en todo el territorio del Estado. Como código de identificación personal del Sistema Nacional de Salud, en el Real Decreto 183 de 2004, se realizará en el momento de inclusión de los datos relativos a cada ciudadano en la base de datos de población protegida por el Sistema Nacional de Salud y desarrollada por el Ministerio de Sanidad y Consumo, y actuará como la desvinculación de los diferentes códigos de identificación personal autonómico. Es que cada persona pueda tener asignado a lo largo de la vida. Tendrá carácter irrepetible y será única a lo largo de la vida de cada persona. Facilitará la búsqueda de información sanitaria de un paciente. La Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos y la Ley 41/2002 de 14 de noviembre, reguladora en materia de información, garantiza la confidencialidad e integridad de la información. Base de datos de la población protegida del Sistema Nacional de Salud. Bueno, con el fin de proteger a la generación del Código de Identificación Personal del Sistema Nacional de Salud, el Ministerio de Sanidad y Consumo, a través del Instituto de Información Sanitaria, desarrolla una base de datos que recoge la información básica de los usuarios del Sistema Nacional de Salud. Esa información que recoge deberá posibilitar la coherencia de los datos de aseguramiento, evitar la adscripción simultánea a distintos servicios de salud y obtener la mayor rentabilidad posible en los cruces de datos. Las administraciones sanitarias emisoras de la tarjeta sanitaria individual serán las competentes para la inclusión en aquella de las personas protegidas en su ámbito territorial. Serán las responsables del tratamiento de los datos actuales e históricos de su población protegida. Dicha base de datos respetará modelo de funcionamiento y de gestión de las bases de datos de tarjeta sanitaria individual de cada administración sanitaria. Otras disposiciones del Real Decreto 183/2004 del 30 de enero es que, respecto a la cesión de datos, recoge la norma que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en caso de considerar necesaria la cesión de los datos de esta base, recabará la asistencia de la Agencia Española de Protección de Datos. Por lo que respecta a colectivos asegurados, expenderán a cada uno de sus asegurados una tarjeta sanitaria. Y en el proceso de sustitución de las tarjetas actualmente existentes, establecidos en el Real Decreto, deberán iniciarse entre el plazo de 6 meses a partir de su entrada en vigor. Bueno, ahora un inciso, la tarjeta sanitaria europea. Es el documento personal e intransferible que acredita el derecho a recibir las prestaciones sanitarias que resulten necesarias desde el punto de vista médico durante una estancia temporal en el territorio del espacio económico europeo. Si os dais cuenta, la tarjeta de antes, la sanitaria individual, es para el territorio ámbito nacional, ¿vale?, para España, y esta para la Unión Europea. No es válida con el desplazamiento y tiene la finalidad de recibir tratamiento médico, en cuyo caso es necesario que el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el INS, y el Instituto Social de la Marina, ISM, limita el formulario correspondiente previo informe favorable del Servicio de Salud. Tampoco es el documento válido si usted se traslada, es decir, si traslada su residencia en el territorio de otro Estado miembro. En algunos casos deberá asumir una cantidad fija, un porcentaje de gastos derivados de la asistencia sanitaria, y es válida durante 2 años, desde la fecha en la que te la han dado. La utilización de la tarjeta sanitaria europea durante el periodo de validez se encuentra condicionada a que su titular reúne todos los requisitos. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, dale al like y no olvides suscribirte a nuestro canal. Tu aula online, clases preparatorias. Gracias a todos.